Good evening. Buenas noches. My name is Randy Zempel, Me llamo Randy Zempel. and it is a privilege and honor to be with you this evening. Es un privilegio y honor estar con ustedes esta noche. I'd like to welcome you to our Roman series Me- tonight, lesson number 5. Me gustaría darles el bienvenido a la serie de Romanos, lección número 5. I'd like to give you a little bit of background about myself. Me gustaría darles un trasfondo acerca de mi vida. I live here in Duluth, Minnesota, Yo vivo en Duluth, Minnesota, and I attend the Duluth Bible Church, y asisto a la Iglesia Bíblica de Duluth. and I've been a part of this church for about 32 years. He sido involucrado o parte de esta iglesia por más o menos 30 años. And I am a graduate of the Grace Institute of Biblical Studies. Y me he graduado del Instituto de la Gracia. And tonight I'd like to Bíblica. introduce our crew. Y me gustaría presentar las personas que están aquí. On our camera, we have Mr. Michael Pearson with us, En la cámara tenemos al señor Pearson, Miguel Pearson, and his brother Donald Pearson is working the audio. y su hermano Donaldo o Donald está trabajando en el audio. We have our scripture reader with us this evening, Miss Jamie Myers, Y la lectora se llama señorita Jamie Myers. and right next to me is Lisa Crosby. Y a mi lado es la señora Crosby, Lisa Crosby, Our translator. nuestra traductora. I've been to El Salvador 3 times, He viajado a El Salvador 3 veces and in Mexico teaching the Word of God, y en México enseñando la palabra de Dios, as well as India tales como India and various places throughout the United States. y varios lugares en los Estados Unidos. I'd like to remind you we meet here every Sunday night at 8:15 p.m. Central Standard Time, Me gustaría acordarles que durante esta hora vamos a reunir a las 8:15 Central Standard Time, la hora central. and the message tonight, as well as all the messages, are archived or stored in our website. Y todos los mensajes están en los archivos en nuestro sitio de web. Our website address is duluthbible.org. La dirección del sitio de web es duluthbible.org. There is also a handout available if you need one that you can get right off that website. También hay folletos si ustedes necesitan usarlas o quieren usarlas en el sitio de web. And so tonight, lesson number 5, the purpose of the law, Y esta noche, lección número 5, el propósito de la ley, from Romans chapter 3, verses 19 through 20. de Romanos capítulo 3, versículos 19 a 20. I would like to begin with a word of prayer. Me gustaría empezar con una palabra en oración. Dear Heavenly Father, we thank you for tonight. Querido Padre Celestial, te damos la gracia por esta noche. We thank you for our Spanish webcast viewers this evening that are with us. Te damos la gracia por toda la gente que están viendo esta noche con nosotros, as well as English-speaking people all over the country, and we look forward to enjoying the Word of God tonight with all of you. y los que hablan inglés, y estamos anticipando en disfrutar la palabra de Dios con ustedes esta noche. We pray the Word of God tonight would minister to everyone, Oramos que la palabra de Dios ministra a todo el mundo esta noche, and that you would receive the glory and the honor in doing so. y que tú puedes recibir la gloria y honra en esto. We ask this in the name of our precious Lord and Savior, Jesus Christ. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor precioso, Jesucristo. Amen. Amén. Okay, Romans chapter 3, verses Bueno. 19 through 20, Romanos 3, versículos 19 a 20, lesson number 5, lección 5, the purpose of the law. el propósito de la ley. In the book of Romans,
We are going to read our passage from chapter 3, verses 19 through 20. En el libro de Romanos vamos a leer el pasaje en capítulo 3, versículos 19 y 20, Where Paul writes, and now our reader to read this passage. donde Pablo escribe, Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 19 a 20. What does Paul mean when he talks about the law? ¿qué quiere decir Pablo cuando él habla de la ley? How did his readers understand this term? ¿Cómo entendieron sus lectores este término? To whom was the law given? ¿A quién fue dada la ley? What was the content of the law? ¿Cuál era su contenido? And what was the purpose of the law? ¿Cuál fue el propósito de la ley? Because the law is a major theme in the book of Romans, Debido de que la ley es un tema importante en el libro de Romanos, tonight we're going to devote this lesson to three basic questions. dedicamos esta lección para responder a tres preguntas básicas. And we're going to learn or lay a firm foundation for this important topic Y establecer un fundamento firme para este tema importante as we study together the purpose of the law. a medida que estudiamos juntos el propósito de la ley. Paul tells us the purpose of the law in this passage that Jamie just read. Pablo nos dice el propósito de la ley en este pasaje que Jamie leyó. But before we look at the purpose of the law, let's begin by considering some basic truths about the Mosaic law. Pero antes de que estudiemos el propósito de la ley, consideremos algunas verdades básicas acerca de la ley mosaica. Historically, Histórico, number one, número uno, el pueblo de la ley residió en la nación de Israel. El pueblo de la ley residió en la nación de Israel. Exodus 19:3 says, Éxodo 19:3 dice, Éxodo 19, 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Éxodo 19, 3. the Mosaic law was specifically given by God through Moses. la ley mosaica fue dada específicamente por Dios a través de Moisés And it was given to the nation of Israel. a la nación de Israel. And this law was intended to be the national rule of life for God's chosen people, the Israelites. La intención era usarla como la regla de vida nacional para el elegido pueblo de Dios. You must remember it was given exclusively for Israel only. Fue dada exclusivamente a Israel solamente. It was not given to Gentiles. No fue dada a los gentiles, It was not given to Americans, no fue dada a los americanos, not El Salvadorans, o ni los salvadoreños, not to Nicaragua. ni los que viven en Nicaragua. It was not given to the church, the universal church. No fue dada a la Iglesia Universal, None of these. ninguno de estos, But again, it was only given to Israel. sino que se la dio a Israel. What did Paul say in Romans chapter 2, verse 14? ¿Qué dijo Pablo en Romanos 2, versículo 14? Reader? Romanos 2, 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Romanos 2, 14. We see from this verse that Gentiles do not have the law.
Vimos en este versículo que los gentiles no tienen la ley. Therefore, they cannot obey something that was never commanded to them by God. Por lo tanto, no pueden obedecer algo que nunca les fue mandado a ellos por Dios. Again, the law was given to Israel. De nuevo, la ley fue dado a Israel. Let's look at Romans 9, 4 through 5. Vamos a mirar Romanos 9, 4 a 5. And let's notice who the giving of the law was to. Y noten a quienes fue dado la ley. Reader? Romanos 9, 4 y 5. ¿Qué son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9, 4 y 5. This law was for the people of Israel. Esta ley fue para la gente de Israel It was under God's authority. bajo una teocracia en la que Dios gobernaba In which God ruled over the people. y la ley era y Dios reinó sobre la gente. This was their written code of conduct. Fue su código escrito de conducta. Now let's consider three aspects of the Mosaic Law. Bueno, vamos a considerar los tres aspectos de la ley mosaica. The Mosaic Law had three parts. La ley tenía tres componentes principales. First, number one, Primero, número uno, was the moral law. fue la ley moral, And from the moral law is where we get the Ten Commandments. lo que llamamos los 10 mandamientos. Here's aspect number two of the Mosaic Law. Y componente número 2 del ley mosaico, The social law. la ley social. The social law governed how the people related to each other. La ley social regía cómo las personas se relacionaban unas con otras. And the third aspect of the Mosaic Law was the ceremonial law. Y el tercer aspecto de la ley mosaica era la ley ceremonial. And this law included the tabernacle, Esta ley incluía el tabernáculo, the priesthood, el sacerdocio, feasts, and sacrifices. los días de fiestas y los sacrificios. In fact, did you know De hecho, ustedes saben that the Jews counted 613 parts of the Mosaic Law? que los judíos contaban con 613 mandatos de la ley mosaica. Here is another historical fact about the Mosaic Law. Y otro hecho histórico acerca de la ley mosaica es Reader, 2. the period. El periodo de la ley duró aproximadamente 1500 años del monte Sinaí al monte Calvario. And so we see it lasted 1,500 years Vemos que la ley duró from Mount Sinai to Mount 1500 Calvary. años del monte Sinaí al monte Calvario. And though the law contained moral absolutes, Aunque la ley contenía absolutos morales, which are always true, such as murder being sin, que siempre son verdades, tal como que el homicidio es un pecado, the Mosaic Law was a governing factor for the people of Israel, la ley mosaica fue un factor determinante para la gente de Israel for a special time period. por un periodo de tiempo determinado. But listen very carefully, Pero escuchen cuidadosamente, the law came to an end la ley terminó because Christ is much better than the law. porque Cristo es mucho mejor que la ley. Here is one of my favorite verses on the law. Aquí está uno de mis versículos favoritos acerca de la ley. Reader? Romanos 10, 4.
Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Romans 10:4 tells us Christ was the end or the goal of the law. Romanos 10:4 nos dice que Cristo es el fin o la meta de la ley. When Christ came at Mount Calvary, Cuando Cristo vino en el Monte Calvario, he died there and arose again. Él murió y se resucitó. The law ended. La ley fue terminado. He fulfilled the law and its purpose had ended. Él cumplió la ley y el propósito de la ley fue terminado o cumplido. The law showed people their need for Jesus Christ, La ley demostró a la gente su necesidad de Jesucristo. and the law is like a picture, if you will. Y la ley es como un retrato. It pictures Christ coming through the many Old Testament sacrifices. Es un retrato que la venida de Cristo. Christ coming through it? The many sacrifices in the Old Testament. Por medio de las holocaustas en el Antiguo Testamento. When Christ came, Cuando Cristo vino, the law's purpose was fulfilled. el propósito de la ley fue cumplido. Paul says in Galatians 3:19 these words. Y Pablo dice en Gálatas 3:19 estas palabras. Reader? Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Gálatas 3:19. The seed in verse 19 is Jesus Christ, La simiente en el versículo 19 es Jesucristo. the law served its purpose until the seed came. La ley cumplía su propósito hasta que la simiente viniese. And you know what? Y ustedes saben que, He has already come. y Él ya ha venido. Paul also wrote a very long passage in 2 Corinthians chapter 3, these Pablo words. también escribió algo muy largo en 2 de Corintios, capítulo 3, 7 a 16. Estas palabras. Reader? El segundo libro de Corintios 3, 7 a 16. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El segundo libro de Corintios 3, 7 a 16.
This passage is teaching that the law would pass away. Este pasaje está enseñando que la ley se desvanecería. And the law would be replaced by the ministry of the Spirit Sería reemplazada por el ministerio del Espíritu in verse 8, en versículo 8, or the ministry of righteousness in verse 9. o el ministerio de justificación en versículo 9. This refers to the grace teachings of the New Testament. Esto se refiere a las enseñanzas de la gracia del Nuevo Testamento. And the New Testament believer under the age of grace Y el creyente en el Nuevo Testamento, en la época de la gracia, is today the rule of life for the believer in Jesus Christ. hoy es la regla de vida para los creyentes en Jesucristo. Now let us consider the law doctrinally. Ahora vamos a considerar la ley en una manera doctrinal. Point B in your handout, Punto B en su folleto, number 1. número 1. La naturaleza particular de la ley es que fue indivisible. La naturaleza particular de la ley es que fue indivisible. Now, as I mentioned, there are 3 sections of the Mosaic Law, Como mencioné, hay tres aspectos de la ley mosaica, including moral, incluyendo moral, that's the 10 Commandments, los 10 mandamientos, the social, social and then the ceremonial aspect of the law. y la ley ceremonial. Remember, I said there are 613 parts to the Mosaic Law. Acuérdense que dije que hay 613 partes de la ley mosaica, But the law is considered to be one unit. pero se considera la ley como una unidad indivisible. This means you cannot pick and choose which part of the law you want to obey. Esto significa que ninguno no podía elegir cuáles partes de la ley quería aplicar a sí mismo. Es una sola unidad. Imagine for a moment Imagínese por un momento that you were arrested for stealing, si usted fuera arrestado por robar and you tell the judge that you believe all the laws are good. y usted dice al juez que considera que todas las leyes son buenas, But the law against stealing you do not have to obey. pero la ley contra el robo no se aplica a usted. Well, now this may sound crazy, Puede que esto suene loco. but that's just what people do with the law of Moses. Sin embargo, eso es lo que la gente hace con la ley de Moisés. They choose a few of the 10 Commandments, and then they ignore the rest of the entire of the law. Ellos escogen algunos de los 10 mandamientos, pasando por alto las leyes ceremoniales y pueden elegir algunas de las leyes sociales. They might obey 1 or 2 of the 10 Commandments, Quizás obedezcan uno o dos de los 10 mandamientos, but they don't obey the ceremonial law. pero no obedezcan la ley ceremonial Or they may not obey all the social law. o no la ley social The rest are not obeyed. completo e ignoran el resto de las leyes. Dear listener, tonight, Querido escuchador, oyente, remember, acuérdense, God's Word tells us it is all or nothing. la palabra de Dios nos dice que es todo o nada. Listen to what Paul and James writes, Escuchen lo que dice Pablo y Santiago and I want you to notice the word all in both verses. y noten la palabra todo en los dos versículos, por favor. Galatians 3:10. Reader? Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. And now James 2:10. Y ahora Santiago 2:10. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. If you broke one law,
Si usted rompa o rompiera una ley, you broke them all. usted es culpable de romper todas las leyes. If you offend in one point, Si usted ofendiende en un punto, you are guilty. usted ofendiera en un solo punto, es culpable. And you can't make up for sins by doing good works. Y no puede justificarse por sus delitos haciendo buenas obras. Now, I have a prop here tonight that I brought along. Yo tengo algo para mostrar que he traído. Hopefully you can see this where you are. It's a big pitcher of water. Es una jarra grande de agua. I'm going to have Lisa help me to illustrate Yo voy a ayudar a Randy. this big Para pitcher ilustrar. of water Esta jarra de agua represents the entire law. representa la ley entera. And we'll Completa. have what we have in Lisa's hand, which is some dye. Y yo tengo una gota de colorante. Now let the dye represent one sin. Y la gota de colorante representa un pecado. Solamente un pecado. Let us put the dye in the water. Vamos a poner la gota en el agua. Look at that. Can Mira, you see? ¿puede ver? The whole law has been affected. The whole water is with dye. Toda la ley ha sido afectado porque el agua completa tiene la gota colorante. El Remember, color. whoever shall keep the whole law Acuérdense que los que van a mantener, guardar toda la ley, and yet stumble in one point, pero tropezar en un punto, he's guilty of all. es culpable de todo. Understand? ¿Entienden? Now let me get rid of this before I drop this all over the place. Déjeme poner hasta que caiga. Ponerlo hasta que caiga. Point 2 in your handout Punto 2 en el folleto. La proposición de la ley es básicamente, and la proposición de la ley era básicamente, so the proposition was obey the law, you shall be blessed. la proposición era obedecer la ley, usted es bendecido. We'll see soon if you disobey the law, you'll be cursed. Si desobedece la ley, usted es maldito. Now in your Old Testament Bibles, En el Antiguo Testamento, en la Biblia, in Exodus chapter 20 en Éxodo capítulo 20, is where we find the giving of the Ten Commandments at Mount Sinai. este pasaje registra el acontecimiento cuando Dios entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Now we're going to look at Exodus 20, Vamos a ver Éxodo 20, but I want you to note God's blessings pero noten que las bendiciones de Dios depend upon Israel's keeping of the moral law. estaban supeditadas si Israel mantenía la ley moral. Exodus 20, 22 through 24. Éxodo 20, 22 a 24. Reader? Éxodo 20, 22 a 24. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro, os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciere. Éxodo 20, 22 a 24. Now point B in your handout. Punto B en el folleto. Desobedecer la ley, usted será maldito. Okay. Desobedecer la ley sería maldito.
The Bible tells us that the person who violated the law was worthy of death. La Biblia nos dice que la persona que violaba la ley era culpable de muerte. This has always been God's penalty for sin. Esta siempre ha sido la pena de Dios por el pecado, Since the Garden of Eden. desde el huerto de Edén. This does not mean that every Israelite who sinned was put to death. Esto no significa que cada israelita que pecó fue condenado a muerte. If this was true, there would be no nation of Israel. Si esto fuese la verdad, no existiría la nación de Israel. However, the sacrificial system taught Sin embargo, el sistema de sacrificios enseñó the Israelites a los israelitas that the penalty for sin requires the shedding of blood, que la pena por el pecado requería el derramamiento de sangre and the taking of a life. y el sacrificio de una vida. Exodus 21, reader. Éxodo 21, por favor. Éxodo 21, 12 a 17. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás, para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21, 12 a 17. And now Galatians chapter 3, verse 10. Y ahora en Gálatas capítulo 3, versículo 10, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Note that everyone is cursed if they don't obey all the law. noten que cada persona es maldita si no obedece toda la ley. This tells us that we are all worthy of God's judgment Esto nos dice que todos somos dignos del juicio de Dios, because we have all sinned in God's eyes. porque todos hemos pecado ante los ojos de Dios. This is bad news. Esta es una mala noticia. But the good news is that Christ has taken the curse of the law upon himself. Pero las buenas noticias son que Cristo ha tomado la maldición de la ley sobre sí mismo. Listen to Galatians 3:13. Escuchen a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Christ redeemed us. Cristo nos redimió. He paid the penalty or the price we deserve. Él pagó la pena o precio que nosotros merecemos. We deserve to die, Nosotros merecemos morir, but he died in our place. pero Él murió en nuestro lugar. Jesus Christ took the curse of the law, which is death, upon himself. Jesucristo tomó la maldición sobre sí mismo para que nosotros pudiéramos ser libertados. So we could be set free. Para que nosotros pudiéramos ser libertados. All God asks people to do now La única cosa que Dios pide a la gente hacer ahora is to simply trust or believe in his Son es confiar o creer en And- su Hijo and his work on the cross so that we can be saved. y su obra en la cruz para que sean salvos.
Salvation is not by law keeping. La salvación no es por guardar la ley. Listen very carefully. Escuchen muy cuidadosamente. It's by believing in Jesus Christ alone. Es por creer solamente en Jesucristo. Now let us consider this question. Ahora, consideremos esta pregunta. What was this law like that God gave to Israel? ¿Cómo era la ley que Dios dio a Israel? Let's spend a few minutes now considering the law. Ahora vamos a pasar algún tiempo considerando la ley, The moral law, la ley moral, the Ten Commandments los 10 mandamientos that God carved in stone que Dios mismo talló en piedra for Moses to deliver his people Israel. y que Moisés entregó a su pueblo Israel. Let us read in Exodus chapter 19, verses 3 through 8. Vamos a leer en el libro de Éxodo 19, capítulo 19, 3 a 8, por favor. Éxodo 19, 3 a 8. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová la había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. We notice here in Exodus chapter 19 Notamos en Éxodo 19 that there was grace in the Old Testament. que había gracia en el Antiguo Testamento. Verse 4 tells us of God's grace to Israel. El versículo 4 es una bella expresión de la gracia de Dios a Israel. Grace in the Exodus as he delivered them from Egypt. Gracia durante el Éxodo, cuando está liberando cuando Él los libertó del Egipto. However, verse 5 puts them under the law. Sin embargo, el versículo 5 les pone debajo de la ley. God is proposing a covenant to the people, Dios propuso un pacto al pueblo. and this covenant will be conditional upon their obedience. Este pacto estaría condicionado con su obediencia a Él. So we read Moses rehearsed these words to the people, Y leemos que Moisés repitió estas palabras al pueblo. and you know what it says? ¿Y saben qué dice? They agreed to obey. Ellos estuvieron de acuerdo en obedecer. Notice it says, Noten que dice, all that the Lord has spoken, todo lo que Jehová ha dicho, we will do. haremos. But we know they never did. Pero sabemos que ellos no cumplieron esto. Keep the law perfectly. No cumplieron en guardar la ley en una manera perfecta. We know they never kept their promise. Sabemos que nunca, they never kept their promise. Yes. Nunca guardaron sus promesas. And why is that? Why couldn't they keep the promise? ¿Y por qué no pudieron guardar la promesa? Because they're sinners. Porque ellos son pecadores. And sinners break promises. Y los pecadores rompen las promesas. You know what the principle here is? ¿Sabe qué es el principio aquí? You should never make a promise to God that you cannot keep.
Nunca usted debe hacer una promesa a Dios porque no puede cumplirla o que no puede cumplir. because you cannot keep it. Porque usted no puede cumplirla. God could give them much more law than he did, Dios les hubiera dado mucho más de la ley de la que hizo. but he only started with 10 commandments. Pero Él comenzó con 10 mandamientos. 10 simple commandments. 10 mandamientos simples. Sadly, the people of Israel broke them Lamentablemente, el pueblo de Israel los quebrantó, before Moses even got down from the mountain. inclusive antes de que Moisés bajara del monte. Now let's move on and consider each of these 10 commandments. Bueno, consideremos cada uno de estos 10 mandamientos. Let us notice the proclamation of the law. Noten la proclamación de la ley. 1. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. This is the first commandment. You shall have no other gods before me. Este es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Let's read Exodus 20, 2 and 3. Vamos a leer Éxodo 20, 2 a 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. The people were planning to enter the land of Canaan. El pueblo estaba planeando entrar en la tierra de Canaán. This is the promised land. Esta es la tierra prometida. And Canaan was filled with people who worshiped idols and nature. Esta tierra estaba llena de gente idólatra, quien adoraba a los ídolos y la naturaleza. But God wanted his people to remain pure, and he wanted them to worship him and him only. Dios quería que su pueblo permaneciera puro y que adorara solamente a Él. Do we not break this same commandment today? ¿Acaso no rompemos este mismo mandamiento hoy en día? You might say, I do not bow before false gods. Puede que usted diga, ciertamente yo no me inclino delante de dioses falsos. How about money? ¿Y qué del dinero? Do you bow down and worship money? ¿Usted se inclina para adorar el dinero? Are there not Christians that worship money? ¿No hay cristianos que adoran el dinero? The Bible tells us money can be a root, or all kinds of a root of an evil. La Biblia nos dice que el dinero puede ser el raíz de todo tipo de maldad. The Lord Jesus said in Matthew 6:24, El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:24 these words. estas palabras. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. Jesus was very clear here. Jesucristo fue muy claro aquí. You cannot serve God and money. No puede servir a Dios y el dinero. How about Colossians 3:5? Y entonces en Colosenses 3:5 Let's read that. vamos a leer. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. We must admit we are all guilty before God. Debemos admitir que somos culpables ante Dios. We may not physically bow before the peso, A lo mejor no nos inclinemos físicamente ante el peso, but too often our life centers around the things of this world Pero- instead of God. pero demasiadas veces nuestras vidas se centran alrededor de las cosas de este mundo en lugar de Dios.
Dear friends, how often do we put things before God? ¿Cuántas veces ponemos las cosas antes de Dios? Now let's go on to the second commandment. Y vamos a seguir al segundo mandamiento. No te harás imagen. No te harás imagen. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. And let's read Exodus 20, verses 4 and 5. Vamos a leer Éxodo 20, 4 a 5, por favor. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20, 4 a 5. Related to the first commandment, En relación con el primer mandamiento, the people were told that they should not make any likeness of heavenly or earthly things, el pueblo recibió las instrucciones que no debían hacer ninguna imagen de cosas celestiales o terrenales and that they should not bow down to them y no debían de inclinarse a ellas or serve them, ni servirles. because God is spirit in nature. Porque Dios es espíritu en naturaleza. As John 4:24 says, Como dice en Juan 4:24, God is a spirit, Dios es espíritu and those that worship him y los que adoran a Él must worship him in spirit and in truth. deben adorar a Él en espíritu y en verdad. God did not want his holy image corrupted by any earthly images. Él no quería que su imagen fuese corrompida por representaciones terrenales. Today, many people bow down before statues, Hoy en día, mucha gente se inclina delante de estatuas bow down before images of God or people. o imágenes de Dios o gente. Even some who claim to follow the Ten Commandments violate this one. Incluso los que dicen que siguen los 10 mandamientos violan este mandamiento. Let's now look at the third commandment from Exodus 20. Oh, ya vamos a ver el tercer mandamiento de Éxodo 20. No tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. You shall not take the name of your Lord God in vain. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. God is holy, Dios es santo, that even his name was to not be used in vain. que aún su nombre no podía ser usado en vano. It is a sin to swear in God's name. Es pecado maldecir en el nombre de Dios o usar malas palabras en el nombre de Dios. Do we not hear people today everywhere swearing? Oímos hoy en día en todas partes la gente maldiciendo, Using the name of Jesus Christ in vain. usando el nombre de Jesucristo en vano. That is not good. Esto no es bueno, no And es una cosa buena. And I hope you do not take God's name in vain. Ojalá que usted no tome el nombre de Dios en vano. And if you've ever used God's or Jesus' name in this way, you are guilty. Si usted alguna vez ha usado el nombre de Dios o de Jesús de esta manera, usted es culpable. The third commandment judges you. El tercer mandamiento le juzga. Now here's the fourth commandment. Aquí tenemos el cuarto mandamiento. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Recuerda el día de reposo para santificarlo.
Éxodo 2, 8 a 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. The Israelites were commanded to not work on the seventh day. A los israelitas se les mandó a abstenerse de trabajar en el séptimo día, And that day is Saturday. que es el sábado. This was the day of rest Este fue designado como un día de descanso in recognition of God's seventh day creation rest. en reconocimiento del día séptimo de la creación cuando Dios descansó. And he used this as a model for his people, the Jews. Él lo usó como un modelo para su pueblo Israel. Many religious people today try to make Sunday the Christian Sabbath, Muchas personas religiosas hoy en día tratan de hacer del domingo el día de reposo cristiano The Bible does como el not sábado. the Bible does not command us to practice the Sabbath on Saturday. Y la Biblia no nos manda a practicar o observar el día de reposo en el sábado. Every day ought to be a day of rest Cada día es un día de for the believer descanso in Jesus Christ in the age of grace. para el creyente en Jesucristo en la época de la gracia. A spiritual kind of rest. Un tipo de descanso espiritual. But nowhere are we called in the New Testament to recognize the Sabbath on Saturday. Pero en ningún lugar en el Nuevo Testamento es requerido para nosotros recognize the Sabbath on Saturday, reconocer el día de reposo en el sábado. Here's a good example of what the law required along with its punishment. He aquí un buen ejemplo de las expectativas y requisitos de la ley en adición a sus castigos. Let's now look at the Old Testament book of Numbers, chapter 15. Vamos a Números 15 en el Antiguo Testamento, por favor. Reader? Números 15, 32 a 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña de día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces la sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Números 15, 32 a 36. Do you remember what we've been learning thus far? Acuérdense ustedes lo que hemos aprendido hasta este punto. If you're going to put yourself under the law, Si usted va a someterse bajo la ley, you need to take it all. necesita tomar todo. You cannot just take parts of it. No se puede tomar solamente partes de la ley. And here we see this man was stoned to death for gathering sticks on Saturday, the Sabbath. Aquí vemos este hombre y cómo lo apedrearon y murió por sacar leña en día de reposo. He just wanted to obey a small part. Él of the law. quería obedecer una parte pequeña de la ley, But again, remember, he Aparte. violated the entire law. pero él violó la ley completa, entera. Now let's look at the fifth commandment. Vamos a ver el quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre
y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Well, we are all guilty of this one, aren't we? Bueno, todos estamos hundidos o culpables en esto, ¿no es cierto? We don't always honor our father and our mothers. No es cierto que todo el tiempo da honra a nuestros padres. How many of us can say we have always given our parents the honor and obedience that is due them? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que siempre hemos dado a nuestros padres el honor y la obediencia que se les debe? You have done that, and I have done that, and we're sinners. Usted ha hecho esto y yo también, y somos pecadores. The world today is filled with old and young people who are disobedient to parents. El mundo hoy en día está lleno de jóvenes y ancianos que son desobedientes a los padres, Especially young people, especialmente los jóvenes, talking back, hablando en una manera sin respeto, arguing, discutiendo, rolling of the eyeballs, girando los ojos, complaining, and quejándose, whining. criticando. Honor your father and your mother. Honra a tu padre y a tu madre. It is a sin to dishonor your parents. Es un pecado de no honrar a los padres. And we've all failed here. Y todos hemos fallado en esto. Now the sixth commandment. Bueno, el sexto mandamiento, no matarás, Éxodo 20:13. No matarás, You shall not murder. no matarás. Many of us can say, well, I've never done that. Muchos de ustedes pueden decir, nunca he matado. The taking of a man's life Tomar la vida de un hombre o quitar la vida de un hombre, besides capital punishment, aparte de la pena capital self-defense, o en defensa propia or military battle in war, o batallas en el ejército, was considered murder or homicide. es considerado como homicidio. You might say, well, I'm off the hook on that one. Pero uno podría decir, bueno, no soy culpable de eso. I've never murdered anyone. Yo nunca he matado a nadie. However, you should consider these words of Jesus when he said these. Sin embargo, usted debe considerar las siguientes palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, Matthew 5:21 through Mateo 5, 21 a 22. 22. Read it. Mateo 5, 21 a 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21 a 22. The Lord went past the external action of the man and he went to the very heart of him. El Señor fue más allá de las acciones externas en el corazón del hombre. Murder is an expression of an attitude of hatred. El homicidio o asesinato es una expresión de una actitud de odio. When we're hateful or angry, we are guilty of this. Cuando odiamos o nos enojamos, somos culpables de esto. When we hate someone, Cuando odiamos a alguien, Jesus is saying it's like as if we murdered that person. Jesucristo está nos diciendo que está como un homicidio. Even though we haven't pulled the trigger of the gun, A pesar de que no hemos disparado una pistola, but when we hate someone, pero cuando odiamos a una persona, Jesus taught that we have
already committed murder in our hearts. Jesucristo enseñó que en este punto ya hemos cometido homicidio en nuestros corazones. Do not hate anyone. No odia a nadie. Love the Lord and love people. Ama al Señor y ama a la gente. Now let's move on to the seventh commandment. Bueno, vamos al séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. God was very protective of the marriage relationship. Dios siempre ha sido muy protector de la relación del matrimonio. And He wants a sexual union to take place only in a legal marriage. Y fue su intención clara que la unión sexual ocurriera solamente en los límites del matrimonio entre un hombre y una mujer. Between a man and a woman. Entre un hombre y una mujer. You know, adultery is all too common in our society today. El adulterio es muy común en nuestra sociedad hoy en día. It's all over the world, isn't it? Ocurre en todas partes del mundo, ¿no es cierto? But you might say, well, I'm not guilty on this one. Quizás usted pueda que diga, bueno, yo no soy culpable de esto Because I've been faithful to my spouse. porque nunca he sido infiel o soy fiel a mi esposa. But let's see what the Lord Jesus has to say about that. Pero veamos lo que el Señor Jesucristo dice. Let's look at Matthew chapter 5, verse 27. Vamos a ver Mateo 5, versículo 27, por favor. Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27. The Lord is talking to men here, El Señor está hablando a los hombres aquí and He goes to the outward action of the heart. y de nuevo va más allá de las acciones externas, directamente va al corazón. Even a lustful thought in your heart is an attitude that is sin in the eyes of a holy God. Incluso un pensamiento sensual es una actitud del corazón y este es pecado ante los ojos de un Dios santo. And you know, it is from this attitude within the heart that adultery comes. El adulterio proviene de esta actitud del corazón. What is the seventh commandment? ¿Cuál es el séptimo mandamiento? You shall not commit adultery. No cometerás adulterio. So once again, the Lord Jesus shows us that we're all violators of God's righteous character. Una vez más, el Señor Jesucristo nos mostró que somos violadores del carácter de justicia o justa de Jesucristo And God's perfect holy standards when we lust. y sus estándares perfectos y santos cuando codiciamos. Let's look at the eighth commandment. Vamos a ver el octavo mandamiento. No robarás. Éxodo 20:15. Éxodo 20:15. No hurtarás. This is pretty simple, isn't it? Este es muy fácil, ¿no? Simple, fácil. 4 words, you shall not steal. 4 palabras. No hurtarás. No robarás. No hurtarás. The eighth commandment prohibits taking the belongings of another for yourself. El octavo mandamiento prohíbe que un individuo tome las pertenencias personales de otra persona. You say, well, I'm not a thief. Puede que usted diga, bueno, yo no soy ladrón. Have you ever shoplifted? ¿Acaso alguna vez usted ha robado algo de una tienda? Have you ever stolen anything? ¿Ha robado cualquier cosa, una cosa? If you answer no,
Si usted responde no, you are a liar. usted es mentiroso. And thieves and liars are sinners. Y los ladrones y mentirosos son pecadores. Again, the Bible tells us De nuevo, la Biblia nos dice one offense que un solo delito in your entire lifetime as a whole en su vida eterna makes you a violator of the law. le hace usted un violador de la ley. Let's look at the 9th commandment. Vamos a ver el 9º mandamiento. No levantar falso testimonio contra tu prójimo. No levantar falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. If you have ever lied or twisted the truth just a little bit, Si alguna vez usted ha mentido o torcido la verdad, aunque sea un poquito, or made false accusations in an argument, o si ha hecho acusaciones falsas en una discusión, or even gossiped information without proof, o inclusive si ha chismeado información que no ha podido sustentar, you are guilty. usted es culpable. Now the 10th commandment. Ahora tenemos el 10º mandamiento. No codiciarás. No codiciarás. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. The Lord God was telling Israel, his people, El Señor Dios le dijo a su pueblo Israel that they were not to desire or envy what other people had. que no debían desear o envidiar lo que otras personas tenían. Satan, the devil, Satanás, el diablo, he's the originator of sin. el creador del pecado. And Satan wanted to be like the Most High God. Satanás quería ser como el Dios Altísimo. He's referred to in the Bible as the father of all lies. Se refiere en la Biblia como el padre de todas las mentiras. Satan is the master of sin. Bueno, él es el amo capitán del pecado. And he envied God's power and God's position. Y él envidiaba el poder y la posición de Dios. Do any of us envy? ¿Acaso alguno de nosotros envidiamos? How about another employee's position or recent money raise? Quizás el puesto de otro empleado o un aumento salarial de otra persona. Do we envy our neighbor's house? O quizás la casa de nuestro vecino. How about an automobile? O el coche o automóvil. God's 10th commandment was not to covet. El 10º mandamiento de Dios es no codiciarás. If you do, you are guilty of breaking the 10th commandment. Si codiciarás, eres culpable de romper el 10º mandamiento. Even if you think you did good on the other 9 commandments, Aun si usted piensa que está bien con los otros 9 mandamientos, this 10th commandment el mandamiento número 10 pronounces you guilty of sin. le pronuncia culpable del pecado. So how did you do with the 10 commandments? Así que, ¿cómo le ha ido usted con los 10 mandamientos? Can you honestly say what the rich young ruler so unwisely and incorrectly said? ¿Puede usted decir honestamente lo que el joven rico dijo de manera soberbia e incorrectamente? All these things I have kept from my youth. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. What do I still lack? ¿Qué más me falta? Matthew 19:20. Él dijo, Mateo 19:20. The rich young ruler was a sinner. El joven rico era pecador, But he did not know he was. pero él no sabía que Or- era pecador. Or are you honestly admitting what the publican confessed?
O en contraste, usted puede admitir lo que el publicano confesó. Here's what the publican said. El publicano dijo, God, be merciful to me, a sinner. Dios se propició a mí, Luke- pecador. Luke 18:13. Lucas 18:13. Again, remember, the law is one indivisible unit. Recuerde que la ley es una unidad indivisible. You can't divide it. No se puede dividir, You cannot separate the law. no se puede separar la ley. Break one law, Si usted rompa un mandato, and you're guilty of breaking the entire law. es culpable de romper toda la ley. You remember our dye in the water pitcher? Acuérdense la gota de colorante en el agua, el retrato, la ilustración. Now, let me be clear. Déjame estar muy claro, Because the law was given to Israel porque la ley fue dada a and Israel not to the church, y no a la iglesia. does this mean that we are to believe it's okay to murder or to steal or to worship idols? Esto significa que nosotros creamos que está bien matar, robar o adorar a los ídolos. No, no. No, en ninguna manera. There are moral absolutes contained in the law Hay morales absolutos contenidos en la ley that were true before the law and are also still true today. que fueron verdades antes de la ley y durante la ley y que todavía siguen siendo verdades hoy en día. But let me be clear. Pero quisiera ser muy claro, To be holy before God para ser santo ante de Dios is not possible by law keeping, no es posible por medio de guardar la ley, but instead by walking in the Spirit. sino por caminar en el Espíritu Santo. And we're going to see more of that in future Roman studies. Como veremos en el futuro en los So estudios you de will want to Romanos. be here for those studies. Entonces, es importante estar aquí para los estudios en el futuro. Now, of the 10 commandments, De los 10 mandamientos, the contents of 9 of them are restated in the New Testament, la esencia de 9 de ellos se repite en el Nuevo Testamento under grace teaching. bajo la enseñanza de la gracia. One is never carried over into the New Testament, Solamente un mandamiento no se repite en el Nuevo Testamento, and that one commandment is the Sabbath. es decir, el sábado. However, seeking to keeping these 10 commandments is never a means of salvation. Sin embargo, el hecho de buscar de guardar los 10 mandamientos nunca ha sido a medio de la salvación From hell. del infierno. And they are not the means of sanctification for the Christian. Y no son la forma de vida de santificación para el cristiano o el creyente. You must be very clear in that. Necesita ser muy claro en este The punto. law has no place for justification or for sanctification. La ley no tiene lugar para la justificación ni la santificación. We have seen the proclamation of the law, but now let's examine the punishment of the law. Bueno, vamos a examinar el castigo de la ley. El castigo de la ley. 1. La ley castiga a todos los infractores. Gálatas 3:10. Reader? Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Did you notice in verse 10, Ustedes noten en versículo 10 cursed is everyone que dice, maldito todo aquel who does not continue in all things que no permaneciere en todas las cosas which are written in the book of the law to do them. escritas en el libro de la ley para hacerlas. There was no exception involved.
Ante esto no había indulgencias o excepciones. The law applied to all Israelites, La- even the king. La ley era aplicada a todos los israelitas, inclusive el rey. Now, here's a second point regarding the punishment of the law. Un segundo punto en cuanto a la pena de la ley. La pena por la desobediencia a la ley era la muerte. La pena por la desobediencia a la ley era la muerte. The penalty for disobedience to the law was death. La pena por la desobediencia a la ley era la muerte. The punishment for the first 4 commandments was mandatory death. La pena por los primeros 4 mandamientos era la muerte mandado. And for certain serious violations Y para violaciones abiertas of all the other commandments, the penalty was death. de todos los otros mandamientos, el castigo era la muerte. I just want to repeat something. El castigo para los primeros 4 mandamientos fue la muerte obligatoria y para determinadas violaciones abiertas de todos los otros mandamientos, el castigo era la muerte. Let's notice Exodus chapter 31, verse 15. Noten en Éxodo 21:15. Éxodo 21:15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Éxodo 31:15. We've already seen repeatedly in Exodus chapter 21 Ya hemos visto repetidas veces en Éxodo 21 that the violator of the law shall surely be put to death. que el violador de la ley ciertamente morirá. Now, dear friends, these were not the 10 suggestions or the 10 good ideas. Queridos amigos, estos no fueron simplemente 10 sugerencias o ideas. These were God's 10 commandments. Estos son los 10 mandamientos de Dios. And there was a death penalty involved. Y involucraba una pena de la muerte. Because a law without a penalty is only good advice. Porque una ley sin pena solamente es un buen consejo. You cannot separate the penalty from the law itself, No es posible separar la pena de la ley misma, or it's no longer a law. porque entonces ya no es una ley. See how Paul refers to the Mosaic law in the New Testament. Let's look at 2 Corinthians chapter 3. Noten cómo Pablo se refiere a la ley mosaica en el Nuevo Testamento. Vamos a ver 2 de Corintios 3. Read. Segundo de Corintios 3, 7 a 9. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en el piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Segundo de Corintios 3, 7 a 9. So you might be asking this question. Es posible que usted está haciendo esta pregunta. If the law is not for us, Si la ley no es para nosotros and if it is impossible to keep, y es imposible cumplirla, why did God give it? entonces ¿por qué Dios la dio? Here are now 4 primary purposes of the law. Aquí tenemos 4 propósitos primordiales o objetivos de la ley. Point C on your handout. Punto C. Los objetivos primordiales de la ley. 1. La ley ha declarado para nosotros la justicia de Dios. La ley ha declarado para nosotros la justicia de Dios. In Romans chapter 7, verse 12, En Romanos
capítulo 7, versículo 12. Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y al mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7, 12. And so we see the law declares to us the righteousness of God. Y vemos que la ley declara a nosotros la justicia de Dios. The law is holy, La ley es santa, just, and good. la ley es justa y buena. So don't think from our study that the law is a bad thing. No piensen de nuestro estudio hoy que la ley es algo malo. It's an expression of the righteous character of God. Es una expresión del carácter de justicia de Dios. And God is holy, Y Dios es santo. and we're unholy. Y no somos santos. We cannot match God's perfection. Y no podemos comparar la perfección de Dios. But let's just make sure we understand what the law can and what the law cannot do. Pero nos aseguremos en entender lo que la ley puede y no puede hacer. Very important to know. Muy importante esta noche. Let's look at 1 Peter chapter 1, verses 15 and 16. Vamos a ver Primera de Pedro 1, 15 a 16, por favor. Reader? Primero de Pedro 1, 15 a 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primero de Pedro 1, 15 a 16. Here is a second point now regarding the punishment of the law. Aquí tenemos un segundo punto en relación a la pena de la ley. La ley ha demostrado que todos somos pecadores culpables. La ley ha demostrado que todos somos pecadores culpables. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, porque para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. And so we see the whole world maybe become guilty before God. Y vemos que todo el mundo es culpable antes de Dios, Because the law stops every mouth. porque la ley se cierre todas las bocas. Are you an exception to this verdict of guilty? ¿Es usted la excepción a este verdicto de ser culpable? Let's read Romans chapter 3, verses 10 through 12. Vamos a leer Romanos 3, 10 a 12. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 a 12. And Romans 3:23. Y también Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. We ask, can the law be used in a good way? Bueno, podemos preguntarnos, ¿puede ser la ley utilizada en una buena manera? Listen to what Paul tells Timothy on how to use the law the right way. Escucha a lo que Pablo dice a Timoteo, cómo usar la ley en una manera correcta, in order to bring the lost to salvation. para que traigan los perdidos, los inconversos, a la salvación. Let's look at 1 Timothy chapter 1, Vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 1, verses 8 through 10. versículos 8 a 10. Reader? Primero de Timoteo 1, 8 a 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa
está legítimamente conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Primero de Timoteo 1, 8 a 10. The law is not for the believer, the righteous person. La ley no es para el creyente, la persona justa, Instead, the law shows the unbeliever, sino que muestra al inconverso, described in verses 8 and 9. quien está descrito en 1 Timoteo 1, 8 a 9, It points out their sinfulness su pecaminosidad in light of the holiness of God. a la luz de la santidad de Dios. Which brings us to our third point regarding the purpose of the law. Ya estamos en el tercer punto en cuanto al propósito de la ley. La ley ha dado el conocimiento del pecado. La ley ha dado el conocimiento del pecado. Romans 3:20. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Now we have a target here on our PowerPoint Tenemos un blanco aquí to describe or help us illustrate sin. para ilustrar el concepto del pecado. Sin is missing the mark. El pecado significa fallar al blanco. God would want us to get those arrows right in the bullseye, Dios quiere que las flechas están en el centro but the del arrows are blanco, way off. pero las flechas están alrededor o más allá del blanco. God's target is fixed and it's inflexible, El blanco de Dios es fijo y inflexible. the target doesn't move around all over the place. El blanco no está moviendo de todas partes. You can't shoot the arrow first Uno no puede disparar una flecha primero and then draw the target as the arrow is going through the air. y luego dibujar el blanco como la flecha está en el aire. I say this because this is the average thinking of a sinner who misses the mark. Yo digo esto porque son los pensamientos del pecador que está tratando de hacerlo y está fallando al blanco. We miss the mark. Nosotros fallamos al blanco. We miss the target. Nosotros fallamos We're sinners. al blanco. Somos pecadores. Let's read Romans 7:7 and Romans 7:13. Bueno, vamos a leer en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Y también en Romanos 7:13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino el pecado. Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. And now here is our fourth and our final point regarding the primary purposes of the law. Y el cuarto punto y el punto final en referencia en cuanto a los propósitos de la ley. La ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Galatians 3:24 through 25. Gálatas 3, 24
a 25 dice, Gálatas 3, 24 a 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3, 24 a 25. So what is the only conclusion after seeing the righteousness of God? ¿cuál es la única conclusión después de ver la justicia de Dios And our failure to measure up to a holy God? y nuestro fracaso de estar a la misma altura de un Dios santo? It is to see our need for deliverance or salvation. Es que necesitamos ver nuestra necesidad para liberación o la salvación. We need a Savior. Necesitamos a un Salvador. So if the law has driven you to put your trust in Christ Si la ley nos ha llevado a poner nuestra fe en Cristo as a helpless, lost sinner, como pecadores perdidos, then the law has done its job. entonces la ley ha hecho su trabajo. We have seen tonight from the Scriptures Hemos visto hoy, esta noche en las Escrituras, that the Mosaic Law que la ley mosaica was given to Israel as a complete package. fue dada a Israel como un paquete completo. And remember, it cannot be divided Y into parts. acuérdense que no podía ser dividida en partes. We also saw it was not intended for the church of Jesus Christ or any Gentiles. Hemos visto que nunca fue destinada a la iglesia de Jesucristo, tampoco a los gentiles. The law defines sin and it condemns the violator of that law. La ley define al pecado y condena al infractor. Hopefully, you've seen tonight how far short you and I fall from God's righteous standards. Esperamos que han visto esta noche que somos completamente incapaces de alcanzar las normas o los estándares justos de Dios. The law cannot save a lost sinner. La ley no puede salvar a un pecador perdido. Only Jesus Christ can save you. Solamente Jesucristo puede salvarte. For he alone was made a curse for us. Porque Él fue una maldición hecho por nosotros. When he hung on that cross, Cuando estaba colgado en la cruz he gave his body and his blood for us. y dio su cuerpo y su sangre para nosotros. He took our death upon himself so that we could live. Él tomó nuestra muerte en sí mismo para que nosotros pudiéramos vivir. Taking the penalty of death that we deserve. Tomando la pena de la muerte que nosotros merecemos. We also saw tonight that the law cannot sanctify a Christian or a saint. Asimismo, la ley no puede santificar más a un santo. It is not the Christian's rule of life today. No es la regla de vida para el creyente hoy en día. If it were, we would have to take the whole thing, the whole law, not just parts or selected portions of it. Si fuera así, sería necesario tomar toda la ley, no solamente partes seleccionadas. The believer in Christ today walks under a whole new directive, a whole new order, under grace. El creyente en Cristo hoy en día camina bajo una nueva directiva, debajo de la gracia. And this is the law of the Spirit, the Holy Spirit of life in Christ Jesus. Esta es la ley del Espíritu de vida en Jesucristo. And that Holy Spirit indwells us. Y este Espíritu Santo está dentro de nosotros, Received at the moment we believe. recibido en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo. We will consider this important truth further in future studies on the book of Romans. Seguiremos considerando más adelante esta verdad importante en los estudios futuros del libro de Romanos. Thank you for being with us tonight. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. We pray for you. Please pray for us. Oramos por nosotros y por favor ore por ellos, por nosotros.
With that, shall we conclude with a word of prayer? Vamos a concluir con una palabra en oración. Heavenly Father, we thank you again for tonight. Querido Padre Celestial, te damos la gracia por esta noche. Thank you for the precious saints that listened and watched this webcast this evening. Gracias por los santos preciosos que están viendo Lord, esta noche. Lord, we pray for each and every one of them. Oramos por cada persona que está viendo. We pray for you and however you are doing in your lives, and Oramos acerca de tus vidas y lo que está pasando en tus vidas. we pray you would find the grace of God sufficient for all your every need. Oramos que pueda encontrar la gracia de Dios que es suficiente para cada necesidad. And thank you especially for your precious Son, Especialmente gracias por tu Hijo precioso, our Lord and Savior, Jesus Christ, nuestro Señor